Hola a todos, bienvenidos a otra lección más en este video de fundamentos sólidos de JavaScript. Y ahora finalmente vamos a comenzar a tocar lo que es el tema de las funciones. Aunque ya hemos venido hablando de funciones y las hemos mencionado, eh, por diferentes razones realmente es difícil decir aprende esto primero o después. Hay algunas cosas que son por defecto como las variables, por ejemplo, la declaración de variables, etcétera. Pero cuando se trata de objetos, funciones, clases, realmente podemos decir que las tres van de la mano, porque los objetos pueden contener funciones, las clases pueden contener funciones, y si comenzamos a hablar de funciones realmente sin tener una base de variables, etcétera, pues puede crear un poco de confusión. Lo cierto es que sí hay que continuar estudiando los tres temas. Yo les sugiero, igualmente con el tema de lo que es el control de flujo, ya que los controles de flujo son funciones, ¿no? Pero los temas están modularizados por esa misma razón. Usted puede volver a cualquier lección para repasar el tema luego de que haya visto las clases, por ejemplo, volver a objetos para entender un poco más y de la misma manera con funciones, ¿ok? Así que vamos a comenzar con funciones y las funciones son bloques de código para ejecutar alguna acción y su mayor virtud es que son reutilizables, o sea que se pueden reutilizar. Las funciones se definen con la palabra clave function, seguida de un nombre y seguido de paréntesis. Finalmente, unas llaves donde se escribe el código a ejecutarse. Las funciones pueden tener parámetros separados por comas o no tener parámetros. Los parámetros son valores de entrada para la función. ¿Ok? Ya esto lo hemos visto anteriormente. Y cuando estemos entrando a la parte del código, vamos a verlo más detallado. Las funciones se ejecutan cuando se invocan, es decir, que hay que llamar las funciones. No solamente escribir la función, sino que también tiene que haber algo que la invoque, ya sea un evento o ya sea, en realidad es un evento siempre. Y de los eventos de JavaScript vamos a estar aprendiendo también más adelante. ¿Okay? Las funciones pueden devolver un valor. Si no se especifica un valor de retorno, la función devolverá undefined por defecto. Y es que cuando nosotros escribimos una función, usualmente la utilizamos para devolver algún tipo de valor, ya sea un array, ya sea cualquier tipo de data de los que ya hemos aprendido en este curso. Y eso se utiliza con la palabra return. Utilizamos la palabra reservada return y dependiendo de lo que esté retornando la función con los métodos que esté ejecutando, pues ese va a ser el valor de la función asignado. ¿Ok? Si no se utiliza un return, entonces va a ser undefined. Y eso ya lo hemos visto anteriormente. Las funciones se pueden usar como valores. Por ejemplo, una función puede ser asignada a una variable, a un objeto o un elemento de un array. Las funciones pueden ser pasadas como argumentos o otras funciones y las funciones pueden ser devueltas por otras funciones. ¿Okay? Es decir, que las funciones pueden retornar no solamente data estática como arrays, objetos o cadenas de texto, sino que también puede regresar otras funciones. ¿Okay? Y las funciones en JavaScript son objetos de primera clase. Esto significa que las funciones pueden tener propiedades y métodos como cualquier otro objeto. Y las funciones pueden ser almacenadas en variables, objetos o arrays. ¿Ok? Así que un ejemplo de una función, como viene anteriormente, escribimos la palabra function con el nombre de la función y luego entre llaves va el código. ¿Ok? Un ejemplo de utilizar una función, pues aquí vemos cómo vamos a decir que la declaramos function de nombre function. Este es el nombre de la función. Y aquí está declarada. Sin embargo, para utilizarla, este nombre function debe de llamarse de alguna manera y esta línea aquí así es que se hace. ¿Ok? Esta es la sintaxis para no definir una función. De hecho, déjame arreglar esto rápido. eh, Vamos a ver. La sintaxis para invocar una función. ¿Ok? La sintaxis para invocar una función es la siguiente y prácticamente ponemos el nombre de la función con los paréntesis. ¿Ok? El nombre de la función puede contener letras, dígitos, guiones bajos y signos de Rodal, igual que el nombre de las variables. ¿Ok? El nombre de la función no puede comenzar con un dígito, sino que no puede contener espacios ni caracteres especiales.
El nombre de la función no puede ser una palabra clave reservada. Y los parámetros de la función son listas de nombres separados por comas que se definen entre paréntesis. ¿Ok? Ejemplo de una función con parámetros. Y la sintaxis para definir una función con parámetros es la siguiente. Escribimos la palabra reservada function, después hacemos el nombre de la función, este es para el ejemplo, y después le pasamos los parámetros. Cada parámetro va separado de una coma. Parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, y dentro de las llaves simplemente va el código. ¿Ok? Los arrow function o las funciones de arrow. Las funciones de flecha, ¿no? Son una forma más corta de escribir funciones. Las funciones de flecha son funciones anónimas. Y una función de flecha no tiene su propio objeto this. ¿Ok? Esto también lo vamos a estar viendo más adelante, cómo manejar lo que es el objeto this. Que sabemos que en una clase this se refiere al propio objeto, ¿no? A la propia clase. ¿Ok? Entonces la sintaxis para definir una función de flecha es la siguiente. Simplemente en lugar de escribir function como palabra clave, simplemente abrimos los paréntesis. Abrimos los paréntesis, que significa que estás comenzando una función, pero se le añade una flecha, por eso es que son funciones de flecha. Y luego los paréntesis, es decir que se remueve el function, se remueve el nombre de la función, se le abren los paréntesis, ya sea que tenga argumento o no tenga argumento. Aquí, por ejemplo, tiene argumentos y se le añade lo que es la flecha. ¿Ok? Si la función tiene un parámetro solamente, los paréntesis son opcionales. Como por ejemplo aquí vemos que tenemos parámetro 1 y no tiene los paréntesis y esto es totalmente válido. ¿Ok? Y si la función no tiene parámetros, los paréntesis son obligatorios para reconocer que es una función. Ponemos los paréntesis vacíos, ya que no tienen parámetros. O si tiene un parámetro, solamente se pone el nombre del primer parámetro. Si tiene más de un parámetro, entonces sí lo haríamos como de esta manera. Abre paréntesis, parámetro 1, parámetro 2 o parámetro 3. ¿Ok? Si la función no necesita algún tipo de código de más de una línea adentro de las llaves, se puede hacer en una sola línea como lo estamos viendo aquí. ¿Ok? Si tienes solo una sentencia de código, las llaves son opcionales. Y si la función tiene una sola sentencia de código y el valor de retorno es un objeto, las llaves son obligatorias. ¿Ok? Así como lo estamos viendo aquí. ¿Ok? Las funciones también hay unas funciones que se llaman funciones autoejecutables. En inglés se resume como IFI. Pero no voy a estar poniendo la definición en inglés aquí, pero son funciones autoejecutables, lo voy a explicar en un momento. Las funciones autoejecutables se ejecutan automáticamente cuando se crean. Cuando la página carga, esta ejecución se invoca. Y son útiles cuando se necesitan ejecutar una sola vez. Para crear una función autoejecutable, se debe agregar paréntesis al final de la función. Los paréntesis indican que la función se debe ejecutar automáticamente. Por ejemplo, aquí tenemos una función anónima. Anónima es porque no tiene nombre. Y vemos que esta función anónima está envuelta en paréntesis, lo que quiere decir que es una función autoejecutable. Y para autoejecutarla simplemente se le añaden los paréntesis al final. ¿Ok? Y las funciones autoejecutables también pueden contener parámetros. Como vemos aquí, en el mismo caso que este, vemos que la función se autoinvoca, o más bien se crea. Aquí decimos que es autoejecutable con los paréntesis afuera. Y aquí tenemos los parámetros que se pasan tanto de la primera función a donde se invoca. ¿Ok? Las funciones autoejecutables pueden asignarse a variables. Es decir, que yo puedo decir const variable es igual a una función ejecutable. ¿Ok? Y de igual manera, la función se va a autoejecutar. ¿Ok? So, en resumidas, como puedes haberte dado cuenta ya, las funciones son los que le dan vida a la programación. Estaremos aprendiendo mucho más sobre funciones en este proyecto final. O sea, en nuestro proyecto final más adelante. ¿Ok? Ahora vamos a un poco de práctica con lo que es este mini curso. ¿Ok? So, primero vamos a hablar de lo que son las funciones declarativas. Y para eso voy a abrir la consola. Vamos a ir a la parte superior y vamos a ponerlo de esta manera como me gusta. Vamos a limpiar la consola. ¿Ok? Y ahora voy a comentar esto. So, aquí, por ejemplo, tenemos una función. Para estar ya familiarizados, hemos visto algo similar anteriormente.
la función, el nombre es saludar, y lo que vamos a retornar es un console log que diga hola. Si por ejemplo yo descomento saludar, y aquí dice invocar función, ¿ok? Sabemos que así que se invoca la función. Entonces, imprime en la consola hola. Si yo, por ejemplo, le remuevo la palabra clave return, vemos lo que pasa. Como quiera, imprime hola, ¿ok? Ahora, si por ejemplo, yo hago var es igual vari, ¿ok? De variable. Y yo digo aquí, por ejemplo, console.log vari. Vamos a comentar esta. Vemos que nos da undefined, ¿ok? Porque no estoy retornando nada. ¿Ves? O sea que el retorno le asigna el valor a la variable que la función esté asignada. Si por ejemplo ahora yo le añado return y lo guardo, me sigue dando undefined. Oh, perdón. En este caso tendría que asignarle el string hola. Si lo guardo, ¿ok? Ahora sí me dice hola, porque estamos asignando una cadena de texto. No así cuando, si por ejemplo yo le remuevo, entonces me da un define. So, tengo que retornar algo, el punto. Con la consola no funciona de la manera porque la consola prácticamente lo que hace es extraer la data de las funciones. So, discúlpenme si los confundí en ese momento. Solo quería demostrarle la importancia de lo que es el return en una función. ¿Ok? So ya tengo eso. Vamos entonces a comentar para continuar. Esas son funciones declarativas. Prácticamente lo que hicimos es utilizar la palabra clave función, utilizar el nombre de una función con los paréntesis y aquí la invocamos. ¿Ok? También tenemos funciones expresivas, que es lo que yo acabé de hacer en este momento. Si por ejemplo, descomento, yo digo saludar, le añado a saludar la función y luego aquí la invoco. Entonces ahora me imprime lo que es en la consola. Pero la función expresiva prácticamente lo que se refiere es que le estamos asignando la función a una variable. Y yo lo mostré en el ejemplo anterior. Si por ejemplo aquí yo lo guardo, como quiera me va a imprimir consola. Ok, espero que no estén confusos. Lo que se deben llevar de este momento es que las funciones, la manera en que se declaran y cómo se invocan. ¿Ok? Y aquí tenemos un ejemplo de una función con flecha. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos con saludar 3 y yo digo console.log saludar 3 y la invocamos. La guardamos y entonces nos dice hola. ¿Ok? Si vimos que como se le está asignando hola a lo que es esta variable y al invocar la función, entonces nos da lo que estamos retornando. Eso es lo que le estaba mostrando anteriormente. Pero en este caso estamos utilizando funciones de flecha. ¿Ok? Que recuerden que las funciones de flecha simplemente son la flecha y el aro. Y si se tienen que pasar parámetros, se hacen dentro de los paréntesis. Si es un solo parámetro, podemos hacer esto. Saludo. Y saludo. ¿Ok? Y por ejemplo aquí podemos poner hola. Si vemos que los parámetros prácticamente son como encasillados, donde tú vas a ubicar una data, ¿no? En este caso estamos utilizando saludo. Si por ejemplo yo, hola Rey, y aquí y este es un ejemplo de cómo se puede utilizar las funciones, cómo se pueden reutilizar, ¿ok? Si lo guardo, vemos que reutilizamos saludar, la función saludar, con paréntesis, ¿ok? Con parámetros, perdón. Y lo importante de esto de los parámetros, así es que se hacen las funciones de manera dinámica. Vemos que lo usamos 3 veces, 1, 2 y 3, ¿ok? Y aquí dice, hola Rey, hola JavaScript. Esto es un ejemplo sencillo, pero ya tienen la idea de que así es que se crean las funciones dinámicas. Para eso es que son los parámetros,
¿Ok? Más adelante vamos a estar viendo cómo imprimimos data en la consola o en la pantalla, quiero decir, y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, con un solo parámetro, ¿ok? Recordemos, yo creo que ahora tengo prettier activado para poner siempre paréntesis, pero no necesitamos ponerlo siempre. Si lo guardo, voy a volver a ponerlo, pero realmente no necesitamos si es solamente un parámetro. Y esto ya lo vimos en el ejemplo anterior. ¿Ok? Funciones con flecha. Funciones flecha con un solo parámetro y un solo return. Por ejemplo, como mostré anteriormente, con saludar, ¿ok? Le pasamos el nombre de parámetro y no tenemos que hacer los paréntesis como hicimos acá, ¿ok? Simplemente retornamos, como ya sabemos lo que vamos a retornar, pues lo podemos hacer de esta manera, ¿ok? Y si yo hago, por ejemplo, saludar 5 y yo digo rey, cerramos paréntesis. Entonces dice, hola rey. Vemos que está retornándolo implícitamente sin utilizar la palabra return. Esa es una de las ventajas también de las funciones de flecha. Ok. Funciones de flecha con dos parámetros. Ups. Discúlpeme por eso. Funciones de flecha con dos parámetros. Pues ya ustedes tienen que tener la idea ya. Y aquí le llamamos. Ok. Rey León. Vamos a guardarlo. Y nos dice, hola Rey León. Tenemos dos parámetros. ¿Ok? Y aquí lo estamos utilizando de manera dinámica y estamos retornándolo implícitamente sin utilizar la palabra return ni las llaves. ¿Ok? Ahora vamos a entrar a lo que son las funciones anónimas autoejecutables. Por ejemplo, esta función se supone que si es autoejecutable, al yo crearla, no tenga que invocarla porque se autoinvoca con este paréntesis. ¿Ok? Si yo lo guardo, vemos que dice hola anónima, refiriéndose a la función. O sea, esto es una cadena de texto que yo puse. Pero, por ejemplo, si le quito esto y lo guardo, entonces no hay manera de invocarla. Lo que sí puedo hacer es, vamos a poner v, es igual, y le doy a console log v y nos enseña la función. Pero si yo la invoco de esta manera, entonces nos dice hola anónima. ¿Ok? Aquí no tiene un define porque estamos haciendo como dos console log en realidad. Pero nos está imprimiendo ahora esto, o sea que la función se está invocando. Esta es la manera que también puedes asignar funciones anónimas a variables. ¿Ok? Vamos entonces a revertir esto. Muy bien. Entonces, vamos entonces, como bien mencioné anteriormente, esto es otra manera en donde podemos crear una función anónima con un objeto adentro, ¿ok? Por ejemplo, ctrl, que puede decir control, y creamos la función anónima, ¿ok? Y retornamos un objeto que tiene otras funciones. Por ejemplo, este objeto tiene saludar y tiene una función que dice hola anónima asignada a una variable. Y podemos también crear otra que diga despedir function, ¿ok? Y vamos a decir, tenemos como es un objeto, tenemos que ponerle coma. Y vamos a poner console.log adiós. Lo guardo, ¿ok? Vamos a comentar esto. Y entonces, si por ejemplo yo hago console.log y imprimo la función, o no es ctr, ¿cuál es el nombre? ORL. Lo guardo y vamos que nos enseña como un tipo de objeto y nos enseña que tiene dos funciones. ¿Ok? Despedir y saludar. Si damos aquí nos dice toda la información, los prototipos, etcétera. Y saludar. ¿Ok? Si por ejemplo para invocarla, para invocar un saludo, por ejemplo, podemos poner ctrl, saludar. ¿Ok? Y ya lo tenía aquí. De hecho, no tengo que hacer console log. Disculpen por eso. Es control log saludar y control... porque el console log ya lo está haciendo acá adentro. ¿Ok? Dentro de la función. Si yo lo guardo, nos dice hola anónima asignada a una variable
y adiós. ¿Ok? So, esa es la manera en que se le asigna una función anónima a lo que es una variable. Pero en este caso, eso ya lo habíamos visto acá, se lo había mostrado. Lo que quiero que se lleven es que podemos retornar dentro de una función un objeto donde tenga otro tipo de data, ya sea funciones o sea arrays. Por ejemplo, si yo hago aquí array es igual 1, 2, 3, 4, 5. Lo guardo y ok. Como aquí no tengo console log, lo que voy a hacer es que voy a accesar el array, ok, y vamos a usar un for each, que es una función de orden superior que vamos a estar montando más adelante. Y vamos a imprimir cada elemento. Si lo guardo, me faltó la L. Entonces vemos que imprime 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? So, las arrays son objetos iterables que se pueden iterar y lo vamos a estar viendo más adelante cuando vemos en el capítulo número 10 que estemos en High Order Functions. ¿Ok? O funciones de orden superior. Así que eso es todo por funciones por el momento. Espero que hayan aprendido algo. Y en el próximo video vamos a entrar a lo que son JavaScript asíncrono. ¿Ok? Hasta el próximo video.